Veamos los versos 10 al 22, el último versículo del capítulo 2, donde el apóstol Pedro nos habla de cómo son, cuáles son las características de estos falsos maestros y falsos profetas. Nos da todas las directrices, pero si nosotros no escudriñamos las escrituras, no los vamos a saber. Pero hoy ya nosotros vamos a saber porque vamos a estudiar ese capítulo. Mire lo que dice el verso 10. Ojo a las características. Dice, y mayormente, hablando de los falsos, aquellos que siguiendo la carne, mire las características, siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, practicando todo tipo de pecado, y desprecian el señorío, no se sujetan, son rebeldes, no reconocen autoridad. Mire, son atrevidos, dice, contumaces, esa es la rebeldía. Mire, dice, no temen decir mal de las potestades superiores, se rebelan, se burlan, se mofan de la autoridad. Les voy a poner un ejemplo. Hablan mal sin ningún temor, por decir así, de su presidente, por ejemplo, el presidente de su país, de la policía, por ejemplo, de sus maestros, de sus padres, de sus pastores. Todos los que representan autoridad, ellos se rebelan. Ellos no reconocen ninguna autoridad. Se mofan, se burlan, mire, de los poderes superiores. Y mire lo que sigue diciendo. Mientras que los ángeles, oigan bien, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y los humanos es tan fácil maldecir a alguien. Y miren, los ángeles no se atreven a maldecir a otro ángel, aunque sea malo, no se atreven. Ahí creo que Judas es donde el ángel pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés y no lo maldice. ¿Qué le dice? Que el Señor te reprenda. Pero el humano muchas veces maldice, maldice, maldice sin saber que eso no se debe de hacer. Miren qué delicado es esto, mis amados hermanos. Verso 12. Pero estos, miren las características. El que maldice a su propio hermano humano, por ejemplo, ¿verdad? Dice, estos hablando mal de las cosas que no entiende en primer lugar, como animales irracionales. Cuando dice animales irracionales, es porque no tienen espíritu. Mire qué terrible, mi amado hermano. Qué delicado es esto. Toda persona que se conduce de esa manera, que no reconoce autoridad, que se burla de las autoridades, son como animales irracionales. En otras palabras, son sin espíritu, nacidos para presa y destrucción. Mire cómo dice, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con nosotros se recrean en sus errores, se deleitan hablando de sus errores, de sus inmundicias. Mire qué terrible. ¿Y qué dice ahí? Comen con nosotros, están dentro de nosotros, se congregan junto con nosotros. Miren, mis amados hermanos, qué cuidado tenemos que tener. Tenemos que estar alertas constantemente, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos,
y lleno del Espíritu Santo para ver el peligro que nos acecha constantemente. Mire cómo dice el 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, acostumbrado a la codicia y son hijos de maldición. Oigan bien esto. Han dejado el camino recto, miren, y van en el camino recto, lo han dejado y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.